Aquí en Esferas de Poder, en su quinto aniversario, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial en la entrevista central, la presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, licenciada Laura Peña Izquierdo. Licenciada, bienvenida, es un gran honor tenerle aquí en Esferas de Poder. Muchísimas gracias, Federico. Para mí un placer y un honor poder compartir con usted. Muchas gracias. Fíjese, hay tres grandes temas que se debaten en la palestra pública como forma de empoderamiento al ejercicio de políticas públicas e institucionales en el país. Estos grandes temas son la creación de la ley de partidos políticos, el pacto eléctrico y la reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana. Quisiéramos comenzar con usted la reforma o la creación más bien de la ley de partidos políticos que tiene tanto tiempo en el debate legislativo y que nunca acaba de concretarse. ¿Qué entiende usted como presidenta de la ANGE se necesita para que en el país de una vez y por todas no tengamos procesos eleccionarios venideros como por ejemplo el del 2016 y no haya una ley que regule esos procesos? No, precisamente de cara al proceso eleccionario del 2016, el cual volvemos a ver un proceso donde vamos a tener elecciones presidenciales y las elecciones congresuales y municipales, todos juntos nuevamente, sobre todo es que hacemos este llamado de la necesidad de aprobar una ley de partidos políticos que usted sabe que desde el año 96 hay varias iniciativas en el Congreso de la República, pero sin embargo, por una razón u otra, todavía no hemos tenido la promulgación de dicha ley tan importante para regular la actividad de estos partidos políticos y sobre todo de cara al financiamiento de los partidos, que sea de manera transparente y evitar que se utilicen los fondos del Estado para financiar a candidatos que vayan a participar en estas elecciones del año 2016. Otra parte muy importante es la que Ángel siempre ha resaltado del tema de ley de partidos políticos, porque es parte de alguna de estas iniciativas depositadas en el Congreso, es el tema del debate electoral. Yo creo que el debate electoral siempre ha sido un tema de agenda de Ángel. De hecho, en el 2002 nosotros pudimos realizar esos debates cuando se presentaron las elecciones congresuales. Eso fue un éxito en ese momento. Y es una manera de que se haga un ejercicio muy transparente y que las personas conozcan los planes de gobierno realmente de los candidatos y puedan ejercer el sufragio con mucha conciencia. No porque fulano votó a favor o está a favor del otro, o porque yo me voy, sino con un voto de conciencia de saber, bueno, yo voy a votar por esta persona porque tiene un plan de gobierno interesante, el que yo apoyo. Entonces, esa figura del debate, nosotros en Ángel siempre la hemos querido, o sea, apoyar, porque aporta mucho y hemos visto como en otros países, incluso no hablando solamente de Estados Unidos, sino viendo países parecidos al nuestro, como países centroamericanos, cómo utilizan la figura del debate para llevar a cabo sus elecciones, y esto realmente es un ejercicio de transparencia y de democracia. Ojalá que ya hay muchas asociaciones empresariales que apoyan el tema de una promulgación de ley de partido político y no solamente a lo interno de gremios empresariales, sino también de los mismos partidos. Parece que ha habido y se ha creado conciencia de la necesidad de ordenar las elecciones, sobre todo de cara al 2016. El presidente del Tribunal Superior Electoral tuvo aquí en Esferas de Poder y planteó que los partidos políticos deben ponerse de acuerdo para votar una ley de esta naturaleza, porque realmente tiene más de 8 años Mucho más, estancada sí. estancado este proyecto en el Congreso y nunca tratan de ponerse de acuerdo. Siempre se viven culpando Uno al otro. uno al otro. Exacto. Yo creo que tiene que haber un poquito más de voluntad política y pensar en la necesidad del país y en el bien y los intereses de nuestro país para que los partidos se pongan de acuerdo con... Hay diversas iniciativas. Quizás lo que hay que hacer es analizarlas y ver y buscar un punto de equilibrio de cuál es esa iniciativa que más se aplica a la celebración de las elecciones en nuestro país. Entonces, en esta coyuntura, ¿qué entiende la ANGE debe producirse? Hay que... Debe de haber un diálogo, debe establecerse nuevamente un diálogo entre los partidos. Obviamente no tenemos mucho tiempo para hacer esto, porque ya estamos muy cerca, ya finalizando el 2014. Tiene que ser algo que se haga un llamado para que se dialoguen los partidos y lleguen a un acuerdo sobre cuál es la mejor iniciativa de partidos políticos para nuestro país, pero que ojalá tengamos una ley de partidos políticos de cara al 2016. Porque vemos, por ejemplo, que cuando hay una discusión política acerca de esta iniciativa, de
quién tiene la culpa de que no se haya aprobado esta iniciativa, el PRD culpa al Claro, PLD. pero ya con eso no ganamos nada. No hay que buscar culpables, porque ya el tiempo pasó y ya lo que tenemos que ver de cara al futuro y de cara a estas elecciones tan importantes, donde se van a debatir, si mal no me equivoco, prácticamente 4.000 puestos. O sea que tenemos realmente un debate bastante fuerte en el 2016 y de cara a eso necesitamos una ley de partidos políticos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los flancos importantes en que debía concentrarse ese proceso de fiscalización que tenga esa eventual ley de cara a las elecciones del 2016? Bueno, en lo que respecta a Ángel, como ya le había comentado, el tema del financiamiento de los partidos es uno de los puntos más importantes que debe de figurar en esa ley, y el tema del debate electoral, esa figura debemos de incluirla, que yo sé que hay muchos candidatos que quizá le temen al tema de la figura del debate electoral, pero nosotros lo vemos sano. Vemos que a través de una figura, de un debate, la gente conoce quiénes son esas personas que quieren gobernar, cuáles son sus intenciones y cuáles son sus planes. Y nosotros como jóvenes empresarios siempre hemos apoyado esto para que precisamente el joven, muchas personas que van a votar por primera vez, puedan tener un acercamiento con sus candidatos, tanto a la presidencia como a las elecciones congresuales y municipales. ¿Qué sucedería entonces si venimos a un proceso electoral del 2016 y seguimos así como una especie de chivo sin ley? Bueno, precisamente quizás pudiera haber un poquito de caos en estas elecciones, porque es que son muchos puestos electorales que vamos a ver. No va a haber un ordenamiento en la parte del financiamiento, quizás no se va a evitar de que se use dinero del Estado para financiar a algunos candidatos, y nosotros tenemos que ver un ordenamiento en ese sentido. Quizás mucha gente dice, ¿para qué una ley? Si tenemos tantas leyes en nuestro país que no se respetan, pero las leyes sirven de marco regulatorio y de referencia, y nosotros debemos por lo menos promulgarla y empezar a aplicarla de alguna manera. Otro tema, licenciada, es la reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana. Asalta la idea de que esta reforma buscaría menguar los derechos que tienen los trabajadores en la República Dominicana y disminuirle algunas conquistas. Sin embargo, ustedes han planteado lo contrario, que buscan favorecer con esta iniciativa el fomento del empleo en la República Dominicana. ¿Hacia dónde nos dirigimos con una reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana? Sí, mire, quiero hacer referencia al decreto promulgado por el presidente Medina en octubre del año pasado, donde creó la comisión revisora de lo que sería una posible modificación al Código de Trabajo. En ese mismo decreto, el mismo presidente enuncia la necesidad de una reforma del Código para conseguir esa competitividad que necesita nuestro país. O sea, el presidente reconoce que hay que hacer una reforma de este Código de Trabajo. Ya esta comisión se está reuniendo desde el año pasado. De repente las conversaciones como que se han pausado, por decirles de que hay un tema muy álgido en el medio, que es el tema de la cesantía. Porque ya en respecto a otros temas que habíamos propuesto revisarse, ya hay consenso. Por ejemplo, el tema de los procesos judiciales, de las demandas laborales, del depósito del duplo de la suma de una sentencia, que eso realmente hace que las empresas se descapitalicen, sobre todo las empresas pequeñas y medianas. Todo eso son puntos consensuados dentro de esa comisión. El tema ha llegado a una paralización por el tema de la cesantía. En ningún momento nosotros queremos quitarle el derecho a los trabajadores. De hecho, que quede muy claro que se van a respetar los derechos adquiridos de los trabajadores si hay una modificación a la cesantía. Todas aquellas personas que ya tengan una cesantía acumulada, esas personas realmente se les va a respetar. O sea, la ley, si hay una reforma, es a partir de ahora, no es retroactiva, como bien lo manda la Constitución de la República. Entonces, si hay un cambio, sería de ahora en adelante. La propuesta del sector empresarial ha sido establecerle un tope a esta cesantía, pues la carga laboral de las empresas hoy en día es muy alta. Entonces nos impide a nosotros quizá mejorar los salarios de los empleados, pero no es solamente ese pasivo laboral, son todas las otras cargas que tenemos nosotros como empresa. Tenemos que hacer un pago de anticipo
Un anticipo que está calculado en la base de las ganancias que tuvo una empresa en el año anterior y no necesariamente van a ser las ganancias que voy a tener el próximo año, o quizás no voy a tener ganancias. Por eso lo vemos como un impuesto injusto y que nos deprime un poco el tema del cash flow de las empresas y nos inhabilita de poder hacer otras cosas con ese anticipo que estamos pagando. Aparte de eso, el ITEVIS. Nosotros tenemos que pagar el ITEVIS de facturas no cobradas. ¿Por qué? Porque aquí la mayor parte de los negocios trabajan con crédito, un crédito a 90 días. Sin embargo, inmediatamente usted facture, tiene que pagar ese ITEVIS. Un ITEVIS que usted no sabe ni siquiera si lo va a cobrar. Y hay empresas incluso que se tienen que endeudar para cumplir con el pago del ITEVIS. Entonces, son cosas que tenemos que verlo a nivel macro. En ningún momento la reforma de un código de trabajo va a ir en contra de los trabajadores. Todo lo contrario, la idea es tener un ambiente de trabajo mucho más favorable. ¿Por qué? Porque en el año 92, que fue que se promulgó el código de trabajo que tenemos hoy en día, es muy diferente el ambiente laboral y los trabajos a lo que vemos hoy en día en el 2014. Si recordamos que en el 92 los comercios ni siquiera cerraban al mediodía y su horario de trabajo era probablemente hasta las 6 o 7. Hoy en día tenemos un sector comercial mucho más dinámico y también industrial, con trabajos 24 horas en el sector industrial, con varios turnos de trabajo, y en el sector comercial tenemos un trabajo hasta las 9 de la noche con horario corrido y varios turnos. Entonces usted tiene que tener un marco regulatorio, o sea, una ley que regule la realidad de los empleos hoy en día en República Dominicana. Otra cosa importante que hay que resaltar, en el año 2001, tuvimos la promulgación de la ley 8701 de seguridad social. Entonces, esto hace que la carga laboral de los empresarios sea mayor. La seguridad social viene a imponer un 20% aproximadamente de costo de la nómina. De ese 20, el 70 lo pone el patrono y el 30 lo pone el empleado. O sea que la mayor carga de la seguridad social lo ponemos nosotros. Claro que estamos a favor de la seguridad social porque es una cobertura excelente para el trabajador, es una conquista social, porque el trabajador antes no tenía ni pensiones, ni plan de pensiones, ni seguro familiar de salud obligatorio, ni tenía cobertura de riesgos laborales. O sea que en el 2001 esto se vio como una conquista laboral, una conquista para el trabajador. Sin embargo, se nos siguen sumando entonces esas cargas laborales. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos que pagar vacaciones, bonificación, regalía, el Infotep, la seguridad social. Todo esto hace que un salario de 10,000 pesos nominal, como comentaba el presidente de la República, que con 10,000 pesos no se vive, y ciertamente, pero tenemos que ver que 10,000 pesos nominal son 16,000 pesos realmente cuando le hacemos la carga laboral que tienen las empresas en relación a un sueldo de esa categoría. Entonces, en relación, o sea, ya mezclando el tema de la reforma del código con los salarios, nosotros hemos manifestado por el reclamo de las centrales sindicales que como sector empresarial siempre hemos estado abiertos y dispuestos a dialogar, a escuchar y buscar un punto medio. El instrumento o el medio que el sector privado siempre ha tenido para aumentar salarios es a través del Comité Nacional de Salarios y siempre se ha hecho incluso a través de Copardón. Entonces, el Comité Nacional de Salarios se reunió el año pasado, en el 2013, y el año pasado se acordó un aumento del salario mínimo de un 14%. Entonces, hay muchas personas que dicen, pero eso fue el salario mínimo. Lo que no entienden es que cuando se hace el aumento en el salario mínimo, que en el año pasado, como ya dije, fue un 14, eso hace que se empujen los demás salarios un poco más para arriba en la escala, porque no se quedan estáticos. Al moverse el salario mínimo, todos los demás salarios se van ajustando. O sea que no es que nada más se toca el salario mínimo, sino que los demás se ajustan. Pero es importante también que resalte que el sector empresarial, muchas empresas, tratan siempre de buscar que sus empleados estén motivados a permanecer en la empresa, para que no haya rotación de empleados y siempre buscan darle beneficios adicionales, sí un seguro complementario de salud, un seguro de vida, siempre buscan la manera de que el empleado, muchas empresas siempre están buscando que el empleado tenga un mejor nivel de vida. No es como quizás se vende, que no hay voluntad en el sector empresarial. Sí lo hay, pero también se nos tienen que crear ciertas condiciones a nosotros de reclamos que no son nuevos, no son excusas nuevas. Realmente son reclamos viejos, porque incluso el tema de la reforma del Código Laboral se está viendo desde octubre del año pasado y según el decreto eran 4 meses.
pero ya van aproximadamente 8 meses en esta revisión. O sea que nosotros lo que hacemos es un llamado a esta comisión que vuelva a reanudar las conversaciones para ver si se llega a un punto de equilibrio, un acuerdo sobre esta reforma tan importante para nuestro país. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de ¿Cómo no? Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con la presidenta de la ANGE, licenciada Laura Peña Izquierdo. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con la presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, licenciada Laura Peña Izquierdo. Fíjese, hay sectores que han planteado que debe producirse un acuerdo entre los patronos y trabajadores con el asunto de la cesantía y retornarse el diálogo a los fines de llegar a un avenimiento acerca de la reforma de esa normativa. ¿Qué entiende la ANGE acerca de todos estos planteamientos? Sí, claro, definitivamente que nosotros en otras ocasiones, muchas ocasiones, nos hemos sentado en la mesa del diálogo los sindicalistas, los empresarios, para hablar, por ejemplo, con el tema de salario, porque eso se hace cada 2 años ya como norma. ¿Por qué no llegar a un acuerdo en estos momentos con el tema de la reforma del Código de Trabajo? Definitivamente ha habido un tranque porque las conversaciones no han seguido. Deben de reanudarse lo antes posible porque definitivamente el país necesita esta reforma laboral. Ahora bien, sí quiero aclarar que en ANGE sostenemos que esta reforma laboral tiene que estar acompañada de otras reformas estructurales en nuestro país para crear realmente los empleos. No lo vamos a lograr solamente con la reforma del Código de Trabajo, sino también con pacto fiscal y pacto eléctrico, que son los pactos pendientes dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque el tema eléctrico nos resta mucha competitividad a las empresas hoy en día con la factura, el costo de la factura, la baja calidad del servicio que recibimos y por ende, por la baja calidad, pues tenemos que tener plantas de emergencia. Estas plantas requieren mantenimiento, estas plantas requieren combustible que se suman a los gastos que tenemos como empresa. Entonces, obviamente que un pacto eléctrico no nos va a proveer una solución a corto plazo de este problema, pero por lo menos nos va a ayudar a hacer planteamientos entre un grupo de personas conocedoras del área, técnicos en el área del sector eléctrico, tanto del sector empresarial como del sector gubernamental, para buscar un plan, pero un plan consensuado a mediano y largo plazo de una reforma del sector eléctrico, porque ya basta de que tengamos un sistema eléctrico deficiente. Un país que ha tenido tantos avances económicos y de desarrollo en otras áreas, necesitamos como empresa, como industria, tener un servicio eléctrico de calidad para operar de cara a nuestros pares de otros países y de cara, obviamente, a esos acuerdos comerciales que se han establecido en República Dominicana. También el tema del pacto fiscal, que hablamos un poquito ahorita del tema de los impuestos, hay que buscar también una reforma tributaria integral, pero bien profunda. Hay que analizar el sistema completo de impuestos, porque definitivamente estar pagando un anticipo en base a lo que yo pagué el año pasado de lo que fue mi impuesto sobre la renta, realmente no procede. Hay empresas que hoy en día quiebran y cierran por culpa del pago de los impuestos. El tema del ITEVI, a una pequeña empresa que esté facturando, no puede anticipar, no puede pagar ese ITEVI que no ha recibido. Entonces, quizás debe de darse un plazo para pagar ese ITEVI. Quizás si aquí el promedio de cobro es 90 días, pues quizás se puede establecer, eso es una idea. Pero es que tenemos que sentarnos a dialogar, necesitamos una reforma en ese sentido para hacer que nuestra pequeña y mediana empresa, sobre todo, puedan ser más competitivas. Recientemente yo fui a un negocio de comida rápida que suelo ir, que queda cerca de mi oficina, en camino a mi casa, donde me detengo muchas veces a comprar algo, y lo veo cerrado, oscuro. Entonces sí veo que hay un letrerito y un timbre y toco el timbre. Entonces me dice la dueña, ay, qué pena, Laura, que tuvimos que cerrar, nosotros vamos a entonces a empezar a operar desde la casa. Pero es que no podíamos mantener este negocio pagando 100,000 pesos de luz mensuales y con el tema de los impuestos realmente se nos vino encima. Entonces, eso no es un caso aislado, eso está pasando con las pequeñas empresas y tenemos que evitar que eso siga sucediendo porque la columna vertebral de cualquier economía son las pequeñas empresas precisamente y hay que darle luz a estas empresas para que sigan adelante y puedan ser mucho más competitivas. Por eso es que nosotros favorecemos pues que ya el presidente había anunciado
que iba a firmar el decreto para llamar a la reunión de pacto eléctrico. Ojalá que esto pueda ser lo antes posible, porque sé que van a ser conversaciones bastante largas, porque es un tema bastante complejo. Nosotros en ANGE, de cara al pacto eléctrico, celebramos lo que fue nuestro foro eléctrico. Eso fue realizado en junio pasado, dentro del sector privado, únicamente como un ejercicio previo al pacto, donde pudimos ir conversando sobre cuáles son esas propuestas que nosotros queremos llevar en torno a las mesas de discusión del pacto eléctrico para ir avanzando. No esperar ya que se convoque el pacto, sino ya ir haciendo la tarea antes de llegar entonces a la mesa de diálogo, y ya tenemos ciertas ideas de cuáles son esos planteamientos que vamos a hacer ahí. ¿Cuáles, por ejemplo, tienen para Sí, lo la que pasa es solución que del nosotros problema? no hemos todavía presentado eso al CES, pero una de las cosas que discutimos en esa mesa fue sobre la ley 12501 de electricidad, que es una ley que hay que respetar, es una ley buena, donde dice que el Estado, su principal rol es el de regular, y aparte de eso debe de motivar e incentivar la inversión privada en el país, en energía. También hablamos del problema que hay con las distribuidoras, la pérdida que tienen las distribuidoras. Hicimos varios planteamientos de qué posibles salidas debe de haber, pero la idea de ANGE es que tenemos un sistema integral que se compone de generación, transmisión y distribución. De hecho, nuestras mesas tuvieron esos nombres cada una, y la cuarta mesa fue de regulación, donde se analizaron algunos aspectos de la ley. Entonces, el sistema, la reforma, debe de verse integralmente. Si hacemos una inversión en generación, ¿qué vamos a hacer en transmisión? ¿Qué vamos a hacer con distribución? Para poder entonces llevar esa generación y que no sea un problema después en esos dos aspectos. Y ese es el llamado que nosotros queremos, y eso es lo que queremos ver, que se discuta en el pacto. Y ojalá que podamos encontrar un plan consensuado de cómo vamos a superar los problemas que tenemos en el sector eléctrico. Es decir, el Estado no pudiera participar en el negocio eléctrico en una Sí, eventual reforma al sí sector. participa, porque Sí, no hablé de reformar la ley, sino que hemos visto la ley con buenos ojos. sí. Y de hecho, quizá mucha gente no sabe, pero el Estado sí participa en generación en dos o tres empresas, pero su rol principal es el de ser regulador. Y eso le establece la ley, no lo decimos nosotros. Y eso realmente es algo que nosotros entendemos que debe respetarse, y aparte de eso, debe seguir motivando la inversión privada en generación también. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan fructífera y orientadora de los temas institucionales y de políticas públicas en el país. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias. Un placer, Federico, y gracias por invitarme. Gracias a usted y a los amigos televidentes por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con la presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, licenciada Laura Peña Izquierdo. En breve, Esfera Jurídica aquí en Esferas de Poder.